Si sueñas con vivir en un país que ofrece alta calidad de vida, seguridad, buen clima y cultura acogedora, España es el destino ideal para ti. Y si aún no tienes claro cómo comenzar tu viaje, en España Abogados estamos aquí para ayudar a resolver tus dudas y alcanzar tus metas. Con el respaldo de nuestros expertos en movilidad internacional, emprendimiento, fiscalidad, extranjería y nacionalidad española, contarás con una guía profesional en cada paso para establecerte legalmente en España. Ok. Gracias, Andy. Bueno, señores, muy buenas tardes. Buenas noches por aquí por España, bienvenidos. Para aquellos que no me conocen, yo soy Félix España, soy director del despacho España Abogados. Nosotros somos un despacho expertos en temas de extranjería, emprendimiento, nacionalidad española. Primero, darle las gracias al equipo de ¿Qué pasa? Andy, que está atrás de cámaras, y bueno, por la labor que están haciendo para que personas de Latinoamérica puedan emigrar legalmente. La vía de estudio es bastante interesante, pero en España tenemos otras vías y eso es lo que vamos a abarcar hoy. Vamos a hablar varias cositas para que veas las posibilidades que tienes para emigrar a España. Una de las más importantes, consideramos nosotros como despacho, es la estancia por estudio, pero si bien es cierto que la estancia por estudio es un mecanismo para que tú puedas venir a estudiar y luego te regularices con una residencia, el reglamento de extranjería precisamente el día de hoy lo modificaron aquí en España y algunas reglas cambiaron. Entonces, vamos a explicar lo que es la figura de estancia por estudios, como la conocemos, por el análisis que hemos hecho del reglamento que se publicó hoy en la mañana. Se sigue con el permiso de trabajo de 30 horas, pero vamos a explicar un poco de eso. Y para aquellos que son profesionales o que quieren hacer una actividad profesional en España, vamos a hablar de un tipo de residencia también, residencia de profesionales altamente cualificados. Y otro tipo de residencia que llama bastante la atención, llama muchísimo la atención, es la residencia de nómadas digitales. En España se conoce como residencia de teletrabajadores de carácter internacional. Vamos a hacer un somero paseo por el régimen de los ciudadanos comunitarios porque entiendo que hay muchos latinos, muchos latinoamericanos que tienen pasaporte europeo y que quisieran saber qué opciones migratorias tendrían para emigrar a España. La gran ventaja de España, lo digo de entrada, es que con solamente 2 años de residencia legal y continuada, tú podrías tramitar la ciudadanía española y adquirir el pasaporte español, que no solo te hace español, sino también te hace ciudadano comunitario o ciudadano de la Unión Europea. Y eso en definitiva se traduce en que podrías residir en cualquiera de los países de la Unión Europea o del espacio económico europeo, que eso yo creo que es lo más interesante que tiene España a nivel de documentación. Te va a permitir regularizarte o estar de manera legal en España y una vez que transcurran 2 años de residencia, puedes tramitar ese procedimiento de nacionalidad española por residencia y adquirir lo que se llama la nacionalidad española y la ciudadanía de la Unión Europea. Bueno, lo primero que siempre comento o que me gusta explicar es el tema de la estancia por estudios. Pues resulta que el visado o la estancia por estudio, cuando aludo a lo que es visado, cuando te digo visado, estoy hablando de un procedimiento que puedes hacer en el consulado de España, en tu país de origen o de residencia. Si tú tienes papeles en el Canadá, por ejemplo, tienes una residencia en Canadá y tú estás interesado en emigrar a España, podrías o hacer el visado de estancia por estudio, que lo tramitarías en el consulado de España en Canadá,
o podrías viajar directamente a España y dentro del tiempo de turista podrías tramitar tu autorización de estancia por estudio. ¿Qué es lo que pasa? Que si te vienes con familiares, la mejor opción es que lo tramites directamente en el Consulado de España, porque en el Consulado de España podrías tramitarlo tanto como estudiante principal como los familiares acompañantes. Dependiendo del tipo de estudio, tú podrías perfectamente trabajar hasta 30 horas semanales. Los que no pueden trabajar son los familiares acompañantes. No pueden trabajar, pero sí pueden estudiar, podrían estudiar. Y una vez que culmine el estudio, podrías pasar a una residencia. Fíjense que la autorización de estancia por estudios en España es una estancia, se llama estancia por estudios precisamente porque lo que no te computa o no cuenta ese tiempo de estudiante para el trámite de nacionalidad española por residencia. Por eso es que la nacionalidad española aquí se puede tramitar por residencia y no por estancia por estudio. Entonces el tiempo que estés estudiando no te computa para el trámite de nacionalidad. Sin embargo, ese tiempo puedes estudiar y una vez culminado el estudio que vengas a realizar, que el estudio puede ser desde estudios superiores hasta cursos que te permitan obtener determinados certificados, una vez que culmines esos estudios podrías modificar esa tarjeta de estancia por estudios a una tarjeta de residencia. Con la salvedad que esa residencia, como te dije, la puedes tramitar, te da acceso al pasaporte español. Los requisitos los voy a nombrar un poco para que entres en contexto. Ahora pongo pasaporte vigente porque algunos países a determinadas ciudadanías les permiten viajar con pasaporte caducado, pero aquí en España, si vas a viajar a territorio Schengen, necesitas obligatoriamente un pasaporte vigente. Ahora, el requisito fundamental o los dos requisitos fundamentales, primero es que tienes que estar admitido en un centro de estudios reconocido en España. Lo más fácil, una universidad. Si tú vienes a hacer un máster universitario en España, el máster puede ser oficial o propio, y eso es una diferencia que la puedes verificar en un registro que se llama Registro de Universidades, Centros y Títulos. Si tú ingresas al Registro de Universidades, Centros y Títulos, no solo vas a poder ver las universidades que están en España, sino los títulos que se imparten. Si el título aparece, o lo que tú estudias aparece en ese listado, pues será un título oficial que más adelante te va a dar la connotación de por qué es importante que sea oficial o propio. Pero si es oficial o propio, puedes tramitar la estancia por estudio. Con esa carta de admisión, esa matrícula del máster, que puede ser con la primera paga que tú haces de la matrícula para que te den la admisión al máster o al estudio que vayas a hacer, porque incluyen cursos. También tienes otro requisito que es acreditación de medios económicos, pero aquí la acreditación de medios económicos no crees que es mucho. Tienes que acreditar 600 euros por mes de estancia en España. Se lleva por por un índice de precio de renta de efectos múltiples, se llama IPREN, y es como para no actualizar las normas, y el IPREN actualmente está en 600 euros. Si yo quiero 600 euros, si yo quiero estudiar en España, me van a pedir acreditar el 100% del IPREN por cada mes que yo estudie en España. Si yo vengo a estudiar a España un año académico, se traduciría en 12 meses, y 12 meses a 600 euros, estaríamos hablando aproximadamente de 7.200 euros. Ahora, si tu intención es estudiar en España y quieres venirte con tu esposa y con tu hijo, por ejemplo, pues deberías acreditar 600 euros para el principal y 450 euros para el primer familiar acompañante, y ya por los familiares acompañantes siguientes el 50% del IPREN. Te lo digo en monto porque eso del IPREN y los porcentajes a veces se confunden. 600 euros para el principal por mes, 450 para el primer familiar por mes y 300 euros por los familiares adicionales por mes. Si vienes con tu hija y tu esposa, pues resulta que son 600 para ti, 450 para tu esposa, van 1.050 y 300 serían 1.350 por mes, que si te vienes un año, 1.350 por 12, estamos hablando que te deberías acreditar en medios económicos la cantidad de 16.200. Y no solo eso, según el reglamento que estaba hasta el día de ayer vigente, si acreditas que tienes el alojamiento correspondiente, donde tienes donde alojarte, ese monto se ve reducido a la mitad, te reduce el 50%. Pero bueno, déjalo en 16.200 para un núcleo familiar. Si vienes solo con 7.200 euros en tu cuenta, no tienes que ingresarlo en ninguna parte, lo mantienes en tu cuenta, podrías tramitar esta autorización de estancia por estudio. Bueno, otros requisitos básicos: seguro médico, el certificado de antecedentes penales
de los países donde has residido los últimos 5 años. Me estaba hablando un poco con el tema de Canadá. Si estás en Canadá y estudiaste en Canadá, pues eres colombiano y viviste en Canadá 2 años, entonces tendrás que presentar el certificado de antecedentes penales colombiano, por ejemplo, y el de Canadá. Y un certificado médico, sacarte la sangre que te diga el certificado que no sufre ninguna de las enfermedades que pongan en riesgo la salud pública según el reglamento sanitario del 2005. Un seguro médico que está aproximadamente unos 60 euros, dependiendo de la edad, por supuesto, y si tienes alguna patología que te tenga que cubrir, y con esos requisitos podrías tramitar en España esta autorización de estancia por estudio. Si vienes solo, no es necesario que lo tramites en el consulado del país de origen. Podrías tramitarlo perfectamente en territorio español dentro de los 60 días de turista. En territorio Schengen opera los 90 días de turista. Cuando tú llegas, por lo menos a España, tú tienes que acreditar los requisitos de entrada a turista a España. Recuérdense que, bueno, les recuerdo o les comento que hay determinadas nacionalidades que necesitan el trámite de un visado de turista si quieres ingresar a territorio Schengen, de los países latinoamericanos, Ecuador, República Dominicana, Cuba y Bolivia, pero si no eres de ninguna de estas nacionalidades, puedes entrar a territorio Schengen cumpliendo los requisitos de entrada a España como turista. Estos requisitos de entrada a España como turista, pasaje ida y vuelta, el pasaje ida y vuelta, estamos hablando que tienes que acreditar 113 euros por día de estancia en España. Si compras un pasaje de 10 días, pues tendrás que acreditar 1.130 euros. Si reserva hotel pagada o carta de invitación, un trámite que te hace una persona que esté aquí en España con residencia, un amigo, un familiar, y un seguro médico de viaje. Si ingresas a España como turista, tienes 90 días para estar en territorio Schengen. Y dentro de esos 90 días, en los primeros 60 días, tú podrías tramitar una autorización de estancia por estudios en territorio español. O sea, llego a España, ingreso como turista y con los requisitos que hablamos hace un momento, hago el trámite de autorización de estancia por estudios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando culminas el estudio? A diferencia de otros países, como estoy viendo que es el caso de Canadá, pues resulta que cuando culminas el estudio en Canadá, en España, podrías pasar a una residencia y trabajo siempre y cuando tengas un contrato de trabajo que te permita hacer ese tipo de modificación. Pasarías de estancia por estudio a residencia y en el caso de los familiares acompañantes, pues ellos gozarían de un procedimiento llamado reagrupación familiar para estudiantes. Recuérdense que hoy precisamente en España se modificó el reglamento de extranjería, lo hemos estado analizando y la parte de estancia por estudio se ha visto modificada en alguna parte. Pero al día de hoy todavía los estudiantes pueden trabajar mientras que estén estudiando. Se les permite trabajar 30 horas semanales. Pues bien, podría ser una buena opción. ¿Cuánto cuesta un máster en España? Hay máster de 2.000 euros, hay máster de 5.000 euros, hay máster de 20.000 euros y hay máster de 100.000 euros. Pero con un máster de 5.000 euros, 6.500 euros, perdón, de una universidad pública, perfectamente podrías hacer el trámite. ¿Qué tipo de residencia también podrías tramitar en caso que culmines el estudio y no consigas trabajo? Porque te puedes conseguir con el infortunio de que no consigas trabajo. Podrías tramitar en caso que realices un máster oficial en España, podrías tramitar una residencia que se llama residencia para búsqueda de empleo. Una residencia que te van a otorgar por 2 años y que te va a permitir acceder a cualquier tipo de residencia de la ley de emprendedores, que ya la vamos a hablar un poco, mientras que esté en vigor esa residencia, o si no consigues ninguna de estas residencias, la ley de emprendedores, podrías al año modificar la autorización de residencia de búsqueda de empleo a una residencia de trabajo con ese contrato de trabajo que consigas. Y así podrías venirte como estudiante. Ahora bien, había una fórmula que la voy a tocar un poco porque siempre es importante, porque siempre a veces tenemos familiares o tenemos nosotros mismos un pasaporte europeo y no sabemos las ventajas que te puede traer. No tiene que ser un pasaporte español, puede ser un pasaporte de cualquier país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, y a través de ese pasaporte podrías tramitar documentación en España, no solo para ti, sino para tus familiares. Entonces imagínate, si tienes ese pasaporte, eres argentino y tienes ese pasaporte italiano, podrías venir a España
y con tu pasaporte italiano tramitar un certificado de residencia de ciudadano de la Unión Europea y con ese certificado de residencia, que es tu tarjeta de residencia como extranjero en España, porque eres italiano, tramitarle documentos a tus familiares. ¿Qué te permite este tipo de tarjetas en régimen comunitario o en régimen de ciudadanos de la Unión Europea? Tener documentación para que tú te puedas residir legalmente en España y trabajar, y tus familiares también pueden residir y trabajar. Este tipo de residencias se encuentran en el régimen de ciudadanos de la Unión Europea, pero algunas residencias, como la residencia que tramitas cuando tienes hijos europeos, fueron un poco modificadas en el reglamento. Tenía que tocar este tipo de residencia porque siempre estamos con ese pasaporte ahí y no sabemos qué podemos hacer con el pasaporte. Ahora, en España existe un régimen que está que es bastante especial, y resulta que este tipo de régimen en España se creó con la intención de que los ciudadanos, que las personas que estén en las determinadas situaciones que están en ese reglamento, en esa ley, pues se le faciliten los trámites para su residencia en España. Y ese régimen en España se llama el régimen de la Ley de Emprendedores, o mejor conocido como régimen de movilidad internacional. Hablando un poco de derecho, Ley 14/2013, y es un régimen creado para que determinados colectivos o determinadas personas en determinadas situaciones vivan, residan en España, les permiten hacer el trámite de su residencia tanto en país de origen como en el propio territorio español, mientras que esté en situación de regularidad. Puedes estar dentro de los 90 días de turista, puedes incluso tener una autorización de estancia por estudios, puedes tener cualquier tipo de residencia, y una vez que tú estés en España y tramites ese tipo de residencia, los tiempos de respuesta son mucho más rápidos, porque por lo menos una estancia por estudios deberían resolverte en un mes, pero siempre tardan un poco más, 90 días. Pero con este tipo de autorizaciones de residencia de la Ley de Emprendedores, pues las autorizaciones se otorgan en 20 días, ¿sí? 20 días. Llegas a España, tramitas tu pasaporte, tu residencia de cualquiera de la Ley de Emprendedores. Vamos a tocar dos que son bastante interesantes, que son la residencia de nómadas digitales y la residencia de profesionales altamente cualificados, que te van a otorgar en tan solo 20 días. Son autorizaciones de residencia que duran 3 años. A tus familiares se la puedes tramitar en tu país de origen o estando aquí en España, y en caso que no te respondan en los 20 días, se entienden otorgadas en derecho. Alude a que gozan del silencio administrativo positivo. Si yo presento la solicitud de, por ejemplo, nómada digital, y no me responden en 20 días, se entiende otorgada la autorización, y yo solamente tengo que pedir a la administración que me dé un certificado de silencio donde me concede mi autorización de residencia. 20 días, solamente 20 días. La primera de ellas que te tengo que comentar, hablando en esto de los estudios y las personas que tienen profesiones, o a tú que hiciste ese máster en Canadá y que te profesionalizaste allá y no consigues una forma de regularizarte en Canadá, podrías perfectamente, si consigues un trabajo en España que te pague al menos 40.500 euros al año, monto que se ve reducido si tienes menos de 30 años a 33.000 euros. Si te pagan ese sueldo y tienes una titulación académica superior y te contratan en esa área, pues podrías tramitar una tarjeta de profesional altamente cualificado, que te la tramita el propio patrono. Es una tarjeta de residencia que te dan por 3 años y que te permite igualmente tramitarle papeles a tus familiares. Si tramitas la tarjeta de familiar la tarjeta de profesional altamente cualificado, una vez que te la otorguen, te la otorgarán por 3 años, y a tus familiares, incluso a los ascendentes que están a tu cargo, le podrán dar una tarjeta de residencia de familiar acompañante, una tarjeta de residencia que dura al menos el mismo tiempo que la tarjeta principal. Por ejemplo, si tú te vienes aquí, consigues un trabajo, fortaleces tu LinkedIn, por ejemplo, y consigues un trabajo en España, que te paguen los montos que estuvimos hablando, porque tienes la titulación necesaria, pues podrías acceder a ese tipo de residencia. La residencia la tramita el propio patrono y, como te dije, te la dan por 3 años. Ahora bien, es importante que hablemos un poco de las titulaciones, porque en España existen titulaciones superiores, máster o determinadas carreras, que para que tú las puedas ejercer en territorio español, obligatoriamente
tienes que hacer un procedimiento de homologación del título. Una gran ventaja que tiene España con respecto a otros países es que te permite homologar el título de tu carrera y que puedas ejercer tu profesión en España. Determinadas profesiones, porque si eres de aquellos que le gusta la informática o trabajas con los ceros y los unos, pues resulta que la mayoría de estas titulaciones no necesitan homologación de título. Pero un abogado, un psicólogo, un farmacéutico, un médico, pues necesitan la homologación para que puedan ejercer su carrera en España. Un médico, si homologa el título, perfectamente va a conseguir trabajo en España, que le paguen esos montos de 40.500 euros al año y acceder a ese tipo de residencia de profesional altamente cualificado. ¿Cuál es el problema? Que necesitas obligatoriamente de entrada homologar el título. Entonces tienes que ver qué tipo de carreras o qué tipo de títulos necesitan homologarse para que los puedas ejercer en España, es decir, hacer un procedimiento ante el Ministerio de Universidades para que tú puedas homologar tu título y puedas ejercer tu carrera en España. Eso lo puedes ver perfectamente en el Ministerio de Universidades, te lo digo de memoria. Médicos, psicólogos, farmacéutas, ingenieros de obra, que son los ingenieros civiles que conocemos, los ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros industriales, bueno, hasta ahí me dio la mente. Pero hay muchas titulaciones que necesitan obligatoriamente la homologación del título. Y existen otras que no solo necesitan la homologación del título, sino también hacer un máster habilitante. Y existen otras carreras, sin embargo, que no logran la entidad de la homologación del título, pero tienes que convalidarlas a través de universidades. El abogado, por ejemplo, si quiere venir a ejercer el derecho en España, primero tiene que hacer una convalidación del título, es decir, pasarlo a través de una universidad para que tenga validez en España, y una vez que culmine la carrera de grado en España, hacer un máster habilitante. Los abogados, los psicólogos tienen ese tipo de temita, el tema de homologar el título y una vez convalidarlo, y una vez que esté convalidado, hacer el máster de acceso. El abogado hace un máster de acceso a la abogacía y con el máster de acceso a la abogacía es que te permite hacer, una vez presentado el examen, colegiarte en el colegio de abogados correspondiente. Ahora bien, existen determinadas carreras que no necesitan ni la homologación ni la convalidación, aunque pudieras hacerlas. Incluso podrías hacer equivalencia, que es otro procedimiento que lo que hace es ver tu titulación académica, analizarla y ver a qué título español se asemeja esa titulación para otorgarte un título de equivalencia. Muchos abogados, por ejemplo, hacen una equivalencia y después hacen un máster de gestión administrativa que les permite no ejercer el derecho, pero sí hacer actividades jurídicas, por ejemplo. Los gestores lo pueden hacer. Ahora, hay carreras, como te digo, hay determinados estudios que no necesitas homologar ni convalidar. Incluso hay determinados contratos que no es necesario que tu título esté homologado. Si tú eres abogado, por ejemplo, y a ti te contratan como consultor, si tú eres arquitecto o eres ingeniero y te contratan como consultor, tú podrías perfectamente, sin el título homologado, y siempre y cuando no te contraten como ingeniero, o sea, si me contratan como abogado, evidentemente necesito el título homologado. Pero si me contratan como consultor jurídico, ¿no? Y no voy a ejercer derecho propiamente dicho, sino voy a emitir informes, pues perfectamente me pueden contratar como consultor, acreditar mi titulación con el título incluso sin estar apostillado, porque lo permite la unidad de grandes empresas, que es la que tramita estos expedientes, y una vez que esté otorgada la residencia, pues son 3 años de residencia en España. ¿Qué necesito? Acreditar mi titulación académica, que me van a pagar el sueldo, estos 40.500 euros anuales que te comento, y eso lo vas a ver en el contrato de trabajo. Ahora bien, igualmente, de esos 3 años de residencia, con 2 años de residencia legal y continuada, y cuando te digo residencia legal y continuada, lo que aludo es que no puedes salir de territorio español por periodos mayores a 90 días para que no pierdas la continuidad de la residencia. Si no lo haces y duras 2 años con residencia legal y continuada en España, con esa residencia de 3 años, solamente 2 años de esos 3 años podrías tramitar tu pasaporte español. Como te digo, la gran ventaja que tenemos los iberoamericanos en España es que la residencia, la nacionalidad española por residencia, la podemos tramitar única y solamente con 2 años de residencia. El régimen general para todos, si tú eres canadiense, para tramitar nacionalidad española, tienes que residir en España 10 años. Mientras si estás como
iberoamericano, colombiano, chileno, venezolano, lo que sea, países iberoamericanos, brasileño, podrías acceder al pasaporte español con tan solo 2 años de residencia. Esta residencia profesional altamente cualificado de 3 años a los 2 años te permite tramitar tu pasaporte español, siempre y cuando no salgas de territorio español más de 90 días. El procedimiento de nacionalidad española, que es una pregunta frecuente, tarda aproximadamente de 3 meses a 1 año. Con mucha suerte, si todo sale bien y perfecto, podrías tener tu pasaporte español con la primera tarjeta de residencia de 3 años que te dan. Y una vez que tengas el pasaporte español, podrías incluso mudarte a cualquiera de los países de la Unión Europea. Por eso es tan importante emigrar legalmente, y si puedes emigrar con documentos de residencia, mucho mejor. ¿Qué otra posibilidad tienes? Una residencia que me parece maravillosa para aquellas personas que les gusta o que trabajan por medios telemáticos. Estas personas que trabajan a través de su computadora, que trabajan para algún patrono o le prestan servicio a empresas, y con eso quiero resaltar que aquella persona que trabaja únicamente por su cuenta, que hace trading, que hace, no sé, hay tantas profesiones ahora, hace FBA en Amazon, hay tantas cosas que se pueden hacer ahora individualmente por medios telemáticos. Estas personas, para que puedan acceder a una tarjeta de residencia, que en España se conoce como residencia de nómadas digitales, esta residencia de nómadas digitales, para que la puedas tramitar en España, necesitas obligatoriamente trabajar ya sea con un contrato de trabajo o con un contrato de prestación de servicios para empresas que no se encuentran en España. Fíjate qué interesante. Si estás en Canadá, estás en Estados Unidos y estás trabajando por una empresa americana o canadiense o chilena o guatemalteca o mexicana, y tú le facturas a esta empresa al menos 2.700 euros mensuales, 2.700 euros mensuales, tú podrías en España tramitar esta residencia de nómadas digitales. El nombre legal de la residencia es Residencia de Teletrabajadores de Carácter Internacional. Y con ese teletrabajador de carácter internacional, lo que quiere decir es que tienes que trabajarle a alguna persona que no se encuentra en España. El volumen de negocio no puede superar, de que hagas en España, no puede superar el 20%. ¿Qué quiere decir con eso? Yo puedo tramitar nómada digital en España, perfectamente puedo facturar fuera de España los 2.700, pero en España no podría facturar más del 20%, 540 euros. Ahora bien, te explico un poco los requisitos, porque es una residencia que preguntan bastante. Uno de los requisitos fundamentales, como te digo, son estos 2.700 euros, pero mínimos. Y si quieres emigrar con tu familia, porque lo más seguro es que tengas un familiar que quiera venir contigo, tienes varias formas de que acredites los medios económicos. O acreditas que ganas. Tengo que buscar aquí porque son varios montos. Tú o facturas los 2.700 euros y por cada familiar, o el primer familiar acompañante, facturas 990 euros mensuales, se traduce a 2.700 más 990. Si tú facturas 3.700 euros mensuales, tú podrías tramitar la residencia nómada digital tanto para ti como para tu familiar. Si tienes un familiar adicional, feliz es mi esposa, pero tengo otro hijo, por cada familiar, por cada segundo familiar adicional, tú tienes que acreditar 330 euros más de facturación. Si te vienes con tu esposo y tu hijo, tú deberías estar facturando alrededor de 4.100 euros mensuales. Si tu caso es que solo facturas los 2.700, los montos podrías acreditarlos con ingresos en cuenta, acreditándolo con medios económicos en cuenta. ¿Cómo lo haces? Pues perfectamente. Si tú ganas esos 2.650 euros mensuales, pero tienes en la cuenta unos 23.000 euros, 24.000 euros, pues son 23.890. Si acreditas 24.000 euros en una cuenta y que ganas 2.700 euros mensuales, pues tú podrías perfectamente tramitar la residencia de teletrabajo para ti y para tu familiar. Ahora, si tienes más familiares, un hijo adicional, por ejemplo,
tendrías que acreditar esos 23.900 euros más 7.900 euros por cada familiar adicional. En cuenta, no tienes que darle el dinero a nadie. El dinero lo conservas tú. ¿En dónde? En tus cuentas. ¿En qué cuenta puedo acreditar en los montos? ¿Cuentas bancarias únicamente? No. Esos montos los puedes acreditar en cualquier plataforma. Ahorita hay muchas. Podría ser Payoneer, podría ser en Deal, si lo tienes en Wise, si lo tienes en PayPal, Upwork también. Hay muchas plataformas que te permiten. La ventaja de este tipo de residencia es que la unidad de grandes empresas, que es la que tramita estos expedientes, acepta como medios probatorios cualquier tipo de estas plataformas. Ahora bien, esos son los medios económicos. Recuérdate, 2.700 euros mensuales para ti. Si vas a facturar, tienes que facturar, vuelvo aquí, 990 para el primer familiar acompañante y 330 euros adicionales para los familiares sucesivos. Si te vienes con una esposa y un hijo, tendrías que facturar unos 4.100 euros. Y si no estás facturando eso, sino lo mínimo, que son los 2.700, no puedes facturar menos de eso, pues tendrías que acreditar, como dije, en la cuenta 23.900 y para cada familiar adicional del segundo familiar, pues 7.800 euros más. Eso lo puedes acreditar en cuentas a tu nombre, en cualquier plataforma donde puedas evidenciar que el dinero es tuyo y lo podrías hacer sin ningún tipo de problema. Esos son los medios económicos. ¿Cuánto tiempo tengo que estar ganando ese dinero para yo poder acreditar estos pagos que me están haciendo? Bueno, con solo 3 meses, únicamente 3 meses. Si presentamos los 3 últimos meses y se evidencia con las facturas correspondientes, y ya vamos a explicar un poco de eso, porque hay 2 formas de tramitar teletrabajo, ya sea con contrato de trabajo o con contrato de prestación de servicio. Si logras acreditar que tienes al menos 3 meses con esta empresa, tú podrías acceder a este tipo de residencia de nómadas digitales. ¿Cómo lo acreditas? Como te digo, los depósitos en cuenta, los depósitos tienen que ser a nombre de la compañía que te contrata, puede ser una o varias compañías, no tiene que ser una. Lo que no puede ser es que sean 15 compañías porque tienes que presentar registro de un certificado de empresa de cada una de las empresas y si son más de 2 empresas siempre se complica, que ya vamos a tocar ese requisito. Pero lo mínimo que tienes que estar facturándole a esa empresa son 3 meses. Si lo estás haciendo con contrato de trabajo, tienes que tener por lo menos 3 nóminas en tu cuenta. Por lo menos 3 nóminas. Ahora bien, fíjense otra cosa interesante. Esta autorización la puedes presentar aquí en España sin ningún tipo de problema. La diferencia es que la presentes en España o en el país de origen es que si la tramitas a través del consulado, solo te la otorgan por 1 año. Cuestión que tiene que hacer obligatoriamente, ya saben, aquellas personas que necesitan visado para entrar al territorio Schengen, los ecuatorianos, bolivianos, dominicanos y cubanos. De resto, si lo tramitas en territorio español, la autorización de residencia la otorgan por 3 años. Si entras por otro país de la Unión Europea, que es mucha gente lo hace, entra por Francia, entra por Italia y luego llegan a España, para que acredites la entrada a España, siempre es bueno que pases por la comisaría de policía del aeropuerto y pides un certificado de entrada. Porque cuando haces vuelos dentro del territorio Schengen, no hay control migratorio, no hay control de fronteras y no te estampan sellos en el pasaporte. Estamos esperando que entre el nuevo sistema de entrada y salida, que va a ser con huella dactilar. Va a ser muy parecido a como lo llevan en Norteamérica, pero actualmente seguimos con el tema del sellito en el pasaporte. Cuando van a calcular los 2 años de residencia legal y continuada, lo que verifican ahora es que si tienes sellos en el pasaporte donde se evidencia que tú tienes más de 90 días fuera, para que pierdas el cómputo de los 2 años de residencia legal y continuada. Ahora bien, pasaporte completo, que ahí van a determinar si estás de manera legal en el territorio español. Ahora bien, como les comenté, tienes 2 formas de hacerlo. Si lo haces a través de un contrato de prestación de servicio o si lo haces a través de un contrato laboral. El tema del contrato laboral es que si el trámite lo vas a hacer a través de contrato laboral, tienes que solicitar en la administración pública del país donde estás trabajando, en la seguridad social de tu país,
un certificado de cobertura de la seguridad social. Primero tienes que analizar si el país donde estás realizando la actividad económica tiene convenio bilateral de seguridad social con España y si ese país está realizando este certificado de cobertura de la seguridad social. Si obtienes el certificado de cobertura de la seguridad social y acreditamos estos 3 meses más los otros requisitos que vamos a hablar en este momento, puedes acceder a la tarjeta de residencia. Podrías acceder a la tarjeta de residencia y más allá, porque si lo haces bajo relación de dependencia, bajo una relación cuenta ajena, podrías incluso beneficiarte de un régimen que muchos conocen como régimen Beckham, que lo único que, en resumen, lo que hace es que puedas tributar en España como no residente, siendo residente fiscal en España. ¿Cómo es esto? Pues el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, bueno, de la Ley de Impuestos de la Renta de las Personas Físicas en España, te permite, bajo esa figura, bajo teletrabajador por carácter cuenta ajena, tramitar régimen Beckham, que te va a dar un beneficio de que vas a pagar solo el 24% del impuesto de lo que generes en España con esa actividad lucrativa y te va a eximir de responsabilidades como la presentación de un modelo que se llama modelo 720, que es una declaración informativa que presentas en Hacienda Española para que digas los bienes que tienes en el extranjero por cantidad mayor a 50.000 euros. Es bastante interesante el régimen en ese sentido porque te permite acceder al régimen beca. En cambio, lo complicadísimo de hacerlo con ese contrato de trabajo, como te digo, es el certificado de cobertura de la seguridad social que no muchos países lo están otorgando. Por ejemplo, Chile lo está otorgando solo por 3 meses. Hemos tenido residencias de nómadas digitales aprobadas con estos tipos de certificados, pero la mayoría de sus países no lo están emitiendo. Tendrías que revisar ahí en el país de residencia donde estás cotizando en la seguridad social y preguntar si están emitiendo el certificado de cobertura de la seguridad social y si tienen ese convenio bilateral entre España y el país donde reside. Ahora bien, otro requisito, si lo haces por cuenta propia, es decir, con un contrato de prestación de servicio, ya no estamos hablando de un contrato laboral, estamos hablando que yo presto servicios a empresas extranjeras, bueno, empresas que no se encuentran en España, resulta que yo le facturo, yo tengo residencia en Canadá, estoy dado de alta como trabajador autónomo en Canadá y le facturo a una empresa canadiense estos 2.700 euros que me habla o un poco más. Pues lo que estamos hablando es de un contrato de prestación de servicios, que con ese contrato de prestación de servicios, acreditando que tienes por lo menos 3 meses facturando a esta empresa, perfectamente puedes tramitar la residencia de nómada digital sin ningún tipo de problema. Como te dije, para ti y para tus familiares. ¿Qué otro requisito puedes tener con esta residencia de nómada digital? Pues que la empresa donde el trabajador realiza la actividad debe tener al menos un año operativa. Y eso lo vas a evidenciar con el certificado de registro de empresa. Por ejemplo, si la empresa está en Estados Unidos, tienes que ir a el estado donde fue constituida y solicitar este certificado de empresa y apostillarlo, porque estos documentos los piden apostillados. Ahí vas a acreditar que la empresa que te tiene contratado como teletrabajador tiene al menos este año que solicita la Unidad de Grandes Empresas en España para que te otorguen esa residencia. Puede ser a través de una empresa que tú mismo eres el dueño. Es una pregunta típica que hacen a diario. Siempre me preguntan, si la empresa es mía, si yo soy el accionista total de la empresa, ¿yo podría tramitar la residencia de teletrabajo con esa empresa? Sí, siempre y cuando tú acredites que esa empresa que es tuya factura a otras empresas estos 2.700 euros. Los 2.700 euros salen del 200% del salario mínimo interprofesional en España. Hablo de 2.700, pero justo son 2.650. El salario mínimo en España está en 1.260, el 200% es el doble, 2.650 redondeado. Te lo repito otra vez los montos porque siempre se nos escapan. 2.700 para el teletrabajador principal que tiene que estar facturando. El primer familiar tiene que facturar 2.650 más 990 y cada familiar después del primero tienes que estar facturando adicional 330 euros. Si son 3 personas del núcleo familiar, el teletrabajador, una pareja y un hijo, estamos hablando que tienes que estar facturando al menos esos 40.100 euros. Si no facturas, 4.100 euros. Si no facturas esos 4.100 euros, recuerda que podrías acreditar los medios económicos con ingresos en cuenta como lo vimos hace un poco.
hay otros requisitos que más que todo son documentales, porque la empresa que te autoriza a viajar a España, hacer la actividad de teletrabajo, tiene que autorizarte a hacerla desde España. Entonces necesitamos un certificado un certificado de que te permiten hacer la actividad de teletrabajo en España. Otras pruebas, los documentos tienen que estar apostillados. Este certificado que te estoy hablando se llama certificado de teletrabajador, donde la empresa extranjera te autoriza a que realices la actividad por medios telemáticos desde España. Es una autorización que nosotros podemos dar el modelo cuando hacen el trámite con nosotros para que la empresa se lo firme y se lo selle, ¿no? En cuanto a la acreditación profesional, que también la exigen en España, en determinadas ocasiones la piden apostillada. Muy pocas veces me la han solicitado apostillada, porque en realidad estos títulos académicos con que tú acredites que tienes al menos 3 años haciendo la actividad económica, es decir, que no tienes titulación alguna, pero tienes al menos 3 años de experiencia en esa área, podrías perfectamente acreditar tu relación profesional para que te aprueben este tipo de residencia. Entonces siempre, si tienes el título académico, es mucho más fácil, pero en cambio si lo que tienes son cursos, cartas de trabajo, otros contratos de trabajo con otras empresas, siempre es bueno hacer un portafolio de todo esto y presentarlo conjuntamente con el expediente. Esto es el certificado de este mínimo de 3 años. Certificado de cobertura para esas personas que tienen relación de dependencia. La gran ventaja que tiene la ley de emprendedores, este régimen de movilidad internacional con respecto al régimen general, que es el que vimos de estancia por estudio, y el régimen comunitario que vimos con los familiares y ciudadanos de la Unión Europea, es que en este régimen solicitan un certificado de antecedentes penales de los países donde viviste únicamente los 2 últimos años. Si viviste 2 años en Canadá, pues perfectamente acreditas que tuviste 2 años en Canadá y ese certificado de antecedentes penales canadienses te puede servir perfectamente. Nosotros siempre presentamos el de país de origen para que no haya problemas y el procedimiento sea más ágil de los 20 días. Es decir, te lo puedes responder en menos de 20 días todavía. A ver, lo más importante de esta residencia, que es yo creo que un punto medular donde todo el mundo tiene un poco de temor, es que este tipo de tarjetas de residencia te las otorgan súper rápido, pero una vez otorgada, si lo haces por cuenta propia, es decir, con esa factura que emites mensualmente a ese proveedor extranjero, pues una vez aprobada, tienes un tiempo muy pequeño de tiempo para que te des de alta como autónomo, trabajador independiente en España, monotributista. Algunos le dicen monotributista, trabajador independiente. En España se conoce como autónomo. La figura del autónomo en España es bastante controvertida porque como nómada digital vas a tener que darte de alta, entonces tú tienes que sufragar tus gastos de seguridad social, que por lo menos en España el primer año se otorga un beneficio que se llama tarifa plana. El primer año solamente pagarías 86 euros mensuales cuando te das de alta como autónomo, y esa factura que emitías desde tu país de origen, dejas de emitirla desde allá, de tu país de origen o de residencia de donde tú te has venido a España, y empiezas a facturar desde España. ¿Qué pasa? Que los impuestos en España van desde el 19% al 47%. Entonces, dependiendo de la cantidad que tú factures, vas a pagar impuestos. Los tramos de renta van desde el 19 hasta el 47%. Pero si tú facturas 2.700 euros mensuales y lo facturas constantemente por un año, la tasa efectiva de impuesto que vas a pagar en España es aproximadamente el 26%. Tienes la obligación de darte de alta como autónomo, aunque la tarjeta de residencia dure 3 años. So pena de que si no te das de alta como autónomo y la administración detecta que no te diste de alta como autónomo, puedas perder la tarjeta de residencia, ¿no? Y bueno, si pierdes la tarjeta de residencia, pierdes cómputo, pierdes todo. 2 años de residencia, señores, y tramitas pasaporte español. Solamente 2 años. Esa alta como autónomo, para que puedan aprobarte la tarjeta en el trámite administrativo correspondiente, tienes que presentar una declaración responsable de que lo harás esa alta de autónomo una vez que culmine
la autorización de residencia, cuando te otorguen la autorización de residencia. Es fácil, el trámite no es tan complicado. Reunimos los documentos, los digitalizamos, verificamos que todo esté en orden, verificamos los documentos de la empresa extranjera, verificamos los pagos y las facturas que tú emites por los últimos 3 meses o los extractos bancarios de las nóminas donde te las pagan, ese certificado de cobertura en caso de contrataciones, cuando es contrato de prestación de servicio o contrato de trabajo, perdón, y una vez que tengamos todo eso digitalizado, antecedentes penales, carta, declaración responsable que te vas a dar de alta como autónomo, declaración responsable que no has tenido antecedentes penales en los últimos 5 años, el certificado de antecedentes penales de los países donde resides los últimos años, con todos esos documentos, el certificado de empresa también debidamente apostillado, donde se evidencia que la empresa tiene al menos un año, y esos documentos se presentan ante la unidad de grandes empresas por vía telemática, es decir, por internet, y en 20 días o menos hemos tenido autorización de residencia en menos de 3 meses, en menos de 3 días. 3 días. Increíble. Te otorgan la tarjeta de residencia. Una vez que te otorgan la autorización o te concedan la autorización, se hace un procedimiento que se llama toma de huella, y con el procedimiento de toma de huella, aproximadamente en 30 a 45 días, puedes tramitar, te dan tu tarjeta de residencia, tarjeta de plástico de residencia. Y a partir de ahí cuentas 3 años, 2 años para el trámite de nacionalidad española. Los familiares en este régimen pueden trabajar, perfectamente puede trabajar. Yo podría tramitar mi autorización de nómada digital, me otorgan una residencia por 3 años, una vez que se lo tramita a mi esposa o mi pareja como familiar acompañante y a mi hijo como familiar acompañante, a ellos le otorgarán una tarjeta de residencia por el mismo tiempo que la tarjeta principal, y a tu esposa o a tu pareja le viene con una autorización de trabajo. Esta autorización de residencia para familiares, tanto la de profesional altamente cualificado, el familiar del profesional altamente cualificado, como el familiar del nómada digital o el familiar de cualquiera de las residencias de la ley de emprendedores, vienen con autorización de trabajo. Por cierto, no voy a hablar de eso hoy, pero que sepan que esa residencia que tú conoces como la residencia Golden Visa, esa residencia por compra de bienes inmuebles de 500.000 euros o más en España, está en sus últimos días. Está moribunda. Y en estos días estamos esperando que revoquen el régimen de inversores, que una de las residencias del régimen de inversores era esta residencia de Golden Visa, que tenía todos estos beneficios que estamos hablando ahora. Por último, no puedo dejar de hablar. Esto es régimen de ley de emprendedores. La de nómadas digitales es muy buena opción para que emigres a España. Si eres de esas personas que están teletrabajando y estás ganando ese dinero, va a ser una muy buena opción para ti. Esa tarjeta de residencia, al igual que la tarjeta de estancia por estudio y cualquier tarjeta de residencia como la de profesional altamente cualificado, te permite moverte por cualquiera de los países de la Unión Europea con los privilegios que tiene, por supuesto, el movimiento entre los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Pero no te puedo dejar de hablar, la dejo de último, de que si no tienes esa actividad económica, si no tienes esa titulación completa, no consigues el trabajo como profesional altamente cualificado, que es complicado, y ya tienes años estudiando en ese país, como en Canadá, que ya no quieres seguir estudiando más, pues tienes un régimen bastante interesante que no fue modificado ahorita con la reforma del reglamento de extranjería, que se llama el visado no lucrativo. No lucrativo porque no te autoriza a trabajar. Solamente tienes que acreditar medios económicos, lo acreditas en tu cuenta bancaria, no tienes que ingresar el dinero en ningún sitio, el dinero es tuyo. Solo que tienes que acreditar que el dinero está en tu cuenta, que no fue producto de un préstamo, que es un dinero de tu patrimonio, producto de tus ahorros, producto de la venta de un inmueble, producto de lo que sea. Acreditas los medios económicos en cuenta y podrías tramitar una residencia en el consulado. Eso sí, únicamente en el consulado del país de origen o residencia te podrías tramitar una residencia que es por 1 año, prorrogable por 2 años, residencias estas que te computa para el trámite de nacionalidad española. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es así. Te piden para el tipo de residencia no lucrativa, el visado de residencia no lucrativa, que únicamente es a través del consulado, el 400% del IPREN. ¿Recuerdas el IPREN? 600 euros mensuales.
por 14 pagas, porque algunos consulados interpretan que deberían ser 14 pagas, estamos hablando que tienes que acreditar en cuenta 32.000 euros aproximadamente para el principal, y para cada familiar acompañante estamos hablando que son unos 8.400 euros. Si tú tienes ese monto en la cuenta, en tu cuenta, no tienes que ingresarlo en ninguna parte, en tu cuenta, con certificado de antecedentes penales del país, los países donde has residido los últimos 5 años, si ya tienes 5 años en ese país de residencia, pues con ese certificado de antecedente penal lo puedes hacer. Si en cambio tienes 3 años allí y 2 años en tu país de origen, pues tendrás que pedir los 2 certificados de antecedentes penales. Seguro médico, que como hablamos hace un momento, estamos hablando de un seguro médico de 50 a 60 euros mensuales por persona. Con esos documentos presentados en el consulado del país de origen, en un trámite que no dura más de 3 meses, podrías otorgarte una tarjeta de residencia no lucrativa. ¿Qué te permite la residencia no lucrativa? Residir legalmente en España. ¿Puedes estudiar con la residencia no lucrativa? Perfectamente puedes estudiar. ¿Pueden mis familiares estudiar? Perfectamente. Lo único que no puedes trabajar en España, no podrías trabajar. ¿Qué pasa? Que al año, la otorgan por un año, y al año esa tarjeta de residencia podrías modificarla a una tarjeta que sí te permita trabajar, siempre y cuando consigas un contrato de trabajo, una oferta laboral que diga que te darán de alta en la seguridad social una vez que te aprueben la modificación de la tarjeta de residencia, o incluso podrías desarrollar un proyecto empresarial y tramitar una residencia inicial por cuenta propia. Termino mi residencia no lucrativa, 60 días antes de que vence la residencia no lucrativa, tramitar este tipo de residencia inicial por cuenta ajena o residencia inicial por cuenta propia. Si en cambio estás en edad de jubilación y ya no quieres trabajar más, o no sé, conseguiste esa wallet que tenías por ahí guardada con esos bitcoins guardados y no quieres trabajar más, pues podrías renovar la tarjeta de residencia no lucrativa estando en territorio español. Lo único es que la segunda autorización que te dan es por 2 años. Tendrías que acreditar el doble del monto, porque ahora no es un año, sino son 2 años. Si antes tenías que acreditar 32.000, pues ahora tengo que acreditar 64.000 euros. Y con los 64.000 euros me otorgarían una residencia de 2 años más. ¿Qué pasaría con esta residencia? Es una residencia. Y como residencia te computa igualmente para ese trámite de nacionalidad española. Como extranjeros todos sabemos que lo que estamos buscando al final de nuestro proceso migratorio es un pasaporte que nos dé un poquito más de libertad, un poquito más de nivel de vida, porque sabemos que en nuestros países de repente esa calidad de vida no la vamos a conseguir. La ventaja que tienes en España es esa, que con estos periodos cortos de tiempo puedes acceder a tu pasaporte español. Y lo mejor para que accedas rápido es a través de esta figura que el ordenamiento jurídico español te pone a tu mano, pero nunca puedes hacerlo sin la debida asesoría de un profesional que te ayude y te lleve por ese camino migratorio y que te arme ese plan migratorio para que todo te salga rápido. Como siempre, puedes hacerlo por tu cuenta, pero siempre es bueno que tengas una persona que te acompañe en todo el proceso y nosotros nos encargamos desde que llegas hasta que obtienes la nacionalidad española. Eso es lo que hacemos aquí en España Abogados. Mi nombre es Félix España. Yo le quiero dar las gracias a Andy, que está por ahí, y a la gente de Qué Pasa por invitarnos a estos eventos. Me parece buenísimo que estén promoviendo la inmigración legal a los demás países. España tiene todas las posibilidades para que puedas emigrar legalmente. Y muchas gracias por este espacio. Canadá es uno de los destinos favoritos para estudiantes internacionales, especialmente por su educación de primer nivel y costos accesibles. Estados Unidos alberga algunas de las mejores universidades del mundo, además de ofrecer amplias oportunidades laborales. El Reino Unido destaca por sus programas universitarios cortos y de alta calidad. ¿Quieres estudiar en alguno de estos destinos? Juan Canadian está aquí para ayudarte. Con una larga trayectoria profesional, Juanca te apoyará en tu proceso y te brindará las herramientas necesarias para lograr ser un estudiante internacional.